Lucía, bienvenida al Honorable Senado de la Nación. Un gusto tenerte aquí y bueno, te cedo la palabra para que comiences con tu panel. Una enorme alegría poder acompañarlos en esta jornada hoy, al menos de forma virtual. En primer lugar, por supuesto, le quiero agradecer a la senadora Beatriz Ávila y a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales por la invitación y por supuesto felicitarlos por la iniciativa de poner este tema en la agenda del Senado. Un poco complementando lo que anteriormente comentaba Alejandro, celebro realmente este encuentro porque es importante que legisladores, legisladoras pongan la atención, los ojos. Estoy teniendo un poquito de... ¿Están escuchando bien? No sé si me pueden confirmar que están escuchando porque estaba con un poco de retorno. Ahí está. No, sí, sí. Ahí vamos. Que realmente celebro este encuentro y que los legisladores estén poniendo la atención en este tema, porque como se dice, estamos viviendo en el siglo de las ciudades. Ya lo anticipaba Wellington Webb, exalcalde de Denver en su momento, que el siglo XX había sido el siglo de las naciones, Estado, y el siglo XXI se iba a caracterizar por el siglo de las ciudades, y creo que realmente eso es lo que estamos viviendo hoy. Un siglo con una creciente urbanización, como bien comentaba la senadora. Ya desde el 2007 vive más gente en áreas urbanas que en áreas rurales. Se estima que hacia el 2050 casi un 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Inclusive cuando miramos nuestra región, cuando miramos Latinoamérica, estos números aumentan aún más, siendo casi un 83% de la población latinoamericana la que va a vivir en ciudades. Y cuando miramos en Argentina, ya el censo del 2020 nos tiraba algunos datos, como que, por ejemplo, más del 90% de los argentinos y de las argentinas vivía y ya vive en áreas urbanas. Entonces vemos que inclusive nuestra región está muy por encima de la media de la región y la media mundial en términos de urbanización, siendo una de las áreas más urbanizadas del mundo. Entonces creo que realmente si este tema está en agenda a nivel global, debe estarlo, venimos a decir, aún más. Y creo que juntamente con la urbanización vienen un montón de otros desafíos, no solo la urbanización, ¿no? Sino los impactos que estamos viendo de la tecnología, también un montón de otros desafíos como contaminación, falta de empleo, problemas habitacionales, cuestiones con el tráfico, un montón de cuestiones, ¿no?, sociales en cuanto a pobreza, deserción escolar. Entonces, digo, las ciudades hoy están enfrentando un montón de desafíos, y las ciudades inteligentes, este enfoque Smart City, puede ser una respuesta y podemos encontrar en las ciudades inteligentes nuevas formas de gestionar las ciudades, ¿no? Migrar de una gestión tradicional a una gestión inteligente que se base en datos, en innovación, en tecnología. Pero creo que muchas veces cuando hablamos de Smart City merece este concepto, esta noción, hacer un zoom in para entender de dónde estamos partiendo y qué es lo que realmente implica tornarse en una ciudad inteligente. Bueno, en lo personal tengo siempre la oportunidad de estar en contacto con muchos tomadores de decisiones, intendentes, intendentas, alcaldes, funcionarios de organismos internacionales, presidentes de empresas, startups, inversores, y muchas veces hay una cuestión en común con la que me encuentro, que me dicen: Lucía, no me gusta mucho el concepto de Smart Cities porque focaliza en tecnología únicamente. Y entonces me voy a detener un poco acá porque
quizás puede haber dentro del público alguien que todavía el término Smart Cities le siga haciendo un poco de ruido. Y entonces esto que adelantaba un poco Alejandro, es un concepto en evolución, que evoluciona constantemente, que es verdad que nace en los años 90 de la mano de grandes empresas y grandes corporaciones que ponían el foco en la tecnología, porque en ese momento la tecnología traía soluciones para ciudades que hasta el momento se desconocían. Entonces era, digamos, una novedad. Llegando a los años 2000, se empieza a poner a la persona en el centro del Smart City, donde la tecnología es un medio para hacer que los gobiernos sean más transparentes, para usar de una forma más eficiente los recursos, para fomentar la participación ciudadana, para mejorar la calidad de vida de las personas en ciudades. Entonces se comienza a hablar en ese entonces de el diseño centrado en la persona, lo que muchas veces escuchamos como human-centric o people-centric, para pensar el diseño de ciudades inteligentes. Pasa de vuelta el tiempo y hacia el año 2012, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, inclusive la nueva Agenda Urbana, se comienza a hablar más del término como Smart Sustainable City, ¿no es cierto? Y entonces esta mirada del desarrollo sostenible a entornos urbanos, teniendo en cuenta que es posible y que debe ser posible un desarrollo sostenible que tenga en cuenta la cuestión económica, social y ambiental, un desarrollo sostenible de las ciudades de la mano de la tecnología, es decir, donde tenemos que hacer que las ciudades provean una mejor calidad de vida a nosotros, las personas, quienes habitamos en ellas, y nos agilicen y simplifiquen nuestro día a día, pero en armonía con lo social, con lo ambiental y con lo económico, esta perspectiva que llamamos de ESG, ¿no? El término continúa evolucionando y de hecho tuve la oportunidad de estar en el World Urban Forum, el Foro Urbano Mundial que realiza ONU Habitat cada 2 años. Este año fue en Polonia y ya se empieza a hablar de Climate Smart City, ¿no es cierto? Y empecemos a ver ya la tecnología como una herramienta, como un medio, como un aliado nuestro para mitigar los cambios del cambio climático o inclusive para adaptarnos a los impactos del cambio climático. Entonces, me gusta, digamos, un poco clarificar esto porque muchas veces unas primeras aproximaciones del término Smart City suelen quedarse en algo un poco más superfluo, donde todo gira en torno a la tecnología, y muchas veces no se ve todo este avance que ha tenido el tema. Y entonces vemos que junto con este entramado que implica migrar hacia una gestión inteligente de las ciudades, también es necesario desmitificar, ¿no? Un poco el término. Muchas veces tendemos a pensar que esto aplica solo a grandes ciudades o a ciudades capitales, cuando en realidad cualquier ciudad, sin importar la dimensión geográfica o poblacional, puede aplicar un enfoque de Smart Cities. Muchas veces tendemos a pensar que el hacer ciudad, el diseño de ciudades es una cuestión que solo compete a arquitectos, arquitectas, urbanistas o a las áreas donde están, digamos, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver desarrollo urbano, ordenamiento territorial, cuando en realidad todos hacemos ciudad y las ciudades hoy son sistemas y entramados tan complejos y tan dinámicos que realmente necesitan esta mirada holística, integral, con la visión de antropólogos, geógrafos, técnicos ambientales, especialistas en sostenibilidad, abogados, politólogos. Necesitamos empezar a mirar las ciudades con esta mirada amplia. Y otra cuestión que muchas veces también me encuentro es esto que tendemos a pensar que el desarrollo de ciudades inteligentes es algo que le corresponde únicamente al sector público. Y desde ya que es importantísimo,
pero es necesario, digamos, empezar a ver este tema de una forma que incluya el sector público, privado, y una tercer P que muchas veces se suele olvidar, que es el de personas. No podemos hacer que el desarrollo de ciudades no incluya a personas que terminan siendo las principales impactadas por proyectos que tengan un enfoque Smart City. Entonces, me parece importante acompañar esta evolución de la noción de ciudades inteligentes, desmitificar el concepto, tener una noción actualizada, holística, integral, para poder abordar, sea debates de opinión pública, debates de leyes, de proyectos que tengan un impacto en entornos urbanos. Y por último, creo que hay una tercera cuestión que me parece importante poder tocar, que tiene que ver con la importancia y la atención que tenemos que dar en un desarrollo que sea inteligentemente sostenible de las ciudades, y donde, por supuesto, los poderes públicos tienen un rol fundamental, porque son quienes toman las decisiones políticas, quienes marcan el rumbo, el liderazgo en este camino o en esta ruta hacia las ciudades inteligentes. Y entonces creo que acá es importante ver cuál es la agenda global y cómo los poderes públicos, y por eso decía que celebraba esta jornada de encuentro y de debate, y que sea justamente en el Senado, para ver cuáles son las herramientas que se necesitan hoy para acompañar a las administraciones públicas y a los gobiernos locales a traer a sus entornos todas las tendencias y la agenda internacional que hay en cuestiones que tienen relación con ciudades. Que esto es lo que hoy se empieza a llamar la glocalización. ¿Cómo hacemos para todas las cuestiones globales traerlas y aplicarlas a entornos de las administraciones públicas, ¿no es cierto? Entonces, poder tener la capacidad de pensar global, de traer todas las tendencias urbanas y toda la agenda internacional, pero actuar de una forma local. Y para esto también es necesario, por supuesto, que las ciudades tengan la capacidad de leer su propio ADN, sus propias características, sus propias fortalezas y debilidades, para poder ayornarse y dar respuesta a las demandas que tiene una ciudadanía completamente diferente a la ciudadanía de hace 50 o 100 años, es decir, ciudades que se correspondan con las demandas actuales y mucho más digitales de su propia ciudadanía. Y por supuesto que este es un tema que en un principio capta la atención de gobiernos locales, de las administraciones locales, y vemos por eso cómo cada vez más ciudades empiezan a tener sus propias estrategias o planificaciones de Smart Cities. Es decir, no solo cuento con leyes de alfabetización digital o cuestiones que hacen a un eje, sino ya vemos cómo cada vez son más las ciudades que quieren tener una política pública que abrace las ciudades inteligentes. Y digo, hablamos de muchas ciudades que vienen ya trabajando en este eje: Santander en España, Bristol, Santiago tiene una estrategia de Smart Cities a 10 años. Entonces empezamos a ver esto mucho más latente, y vemos cómo también esto en algún punto refleja la necesidad del poder legislativo de acompañar con creando redes, fomentando, ¿no?, puntos de encuentro en ciudades donde puedan compartir experiencias, recursos, compartir datos. Los desafíos de las ciudades muchas veces terminan siendo comunes, con características particulares, pero comunes al fin.
Entonces creo que es necesario, y justamente tenemos acá a Mauricio de Brasil, y Brasil también es un ejemplo en el debate sobre este tema. Lanzaron este año una carta brasilera de ciudades inteligentes que establece algunos principios rectores, es decir, para darle un pie después a los gobiernos para que tengan al menos un norte de cuál va a ser el desarrollo de sus ciudades. Este año también han lanzado un frente parlamentario de ciudades inteligentes para que haya un grupo de diputados, senadores, instituciones públicas que estén hablando de estos temas. Entonces, creo que, y porque ya acá no me quiero exceder con el tiempo, creo que hoy, ¿no? Como ciudadanos elegimos vivir en ciudades porque las ciudades terminan siendo terrenos de oportunidades inmensas para todos nosotros. Pero digo, y en vez de pensar en que las ciudades están hoy repletas de desafíos, como decía Jaime Lerner, las ciudades no son el problema, son la solución, y tenemos entonces que buscar soluciones en las ciudades del siglo XXI, ciudades que se adapten a las nuevas necesidades y nuevas demandas que tiene una población que sigue eligiendo vivir en ciudades y que es, nos guste o no, mucho más digital. Así que creo que es necesaria esta mirada legislativa y que, como decía Borges, futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y las ciudades, todos los números nos dicen que seguirán siendo lugares de oportunidades, que las vamos a seguir eligiendo, así que se necesita esta mirada legislativa que acompañe a los gobiernos locales, porque por supuesto que la construcción de esas ciudades del mañana que tanto anhelamos empiezan hoy. Así que, bueno, quiero acá no pasarme con el tiempo, así que muchas gracias. Y bueno, por supuesto quedo acá para si luego hay alguna pregunta o lo que fuera. Saludos.